Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy volvemos a un autor que sabéis que me gusta mucho, que se llama Jiddu Krishnamurti, dentro de la vibración cuántica del día. Y en el enlace a este audio-vídeo os voy a poner los 3 podcasts que tengo dedicados a él, en el que nos encontramos con Esencial Krishnamurti, meditaciones diarias y qué nos cuenta Krishnamurti. El tema de hoy lleva un título peculiar, que es el individuo, qué es el individuo, qué es la sociedad y la relación existente entre estas dos estructuras. La sociedad como estructura macro, recreada y creada por el hombre, el individuo como ser individual, marcado por todos los condicionantes que tenemos, obvios, que ya conocemos desde que nacemos, y genéticamente y por educación. Entrar en libertad, salir en libertad. Una relación compleja, a la vez simple, que el ser humano yo creo que todavía no hemos llegado a comprender ni a establecer unas pautas sencillamente para ser felices. Un estado, yo llamaría, de violencia y guerra absoluto. Es obvio que la sociedad existe para el individuo y no a la inversa. La sociedad existe para el pleno desarrollo del hombre, para darle libertad, de tal manera que pueda tener la oportunidad de despertar en sí mismo la forma más elevada de inteligencia. El Estado, los estados, con su militarización y su legislación, es decir, la fuerza y la ley, la que sea, en todos los lugares está prácticamente absorbiendo al individuo. El culto al Estado, en diferentes formas, ha reemplazado lo que antes era una devoción a Dios. Y no es que antes esa devoción a Dios fuera tremendamente generosa o, digamos, pacífica. No lo era. No lo era y no lo ha sido nunca, porque era un estado de devoción ciega. Lo que sí que se ha perdido, y esto lo podemos encontrar en los podcasts que tienen que ver con el chamanismo, es una relación directa, sin filtro, primero con la naturaleza y luego con nuestra pregunta interna del qué hago aquí, cómo lo hago, a qué me dedico, es decir, esfuerzo, repito, violencia, competencia, dependencia absoluta de sistemas. El ser humano no hemos sido capaces de trascender el sistema básico que tenemos todos de supervivencia al nacer. No. Lo hemos disfrazado y nos lo han condicionado. En la mayoría de los países, el Estado ha llegado a inmiscuirse hasta en lo más íntimo de la vida de sus gentes, imponiéndoles lo que debían leer, lo que debían pensar y también cómo deben actuar. Es más, cómo debemos y qué debemos comprar. Nos han llenado de necesidades innecesarias. El Estado espía, el Estado controla, el Estado vigila. Y nos vigila con potestad divina, nos vigila digitalmente. Es decir, ha ocupado el lugar que han ocupado y ocuparon antiguamente, hace muchos siglos, los estados eclesiásticos de todo tipo. Este comienzo de este texto, modificado en algunos aspectos, desde hace mucho tiempo. Es un reflejo, y es lo que a mí me fascina, de la misma realidad que tenemos hoy en día. Peor todavía. El hombre
fue esclavo de la religión, de la iglesia, de las iglesias, de las doctrinas de la fe, todas las doctrinas, porque si veis, es fantástico decir, bueno, sí, entonces Oriente, como ha desarrollado todos estos gurús y místicos, debería estar en un estado de evolución fantástico. No, no lo está. Son estados hambrientos en todos los sentidos. Sí, con muchísima fe, hambrientos. Sí, que han generado muchos y generan mucha industria, mucho dinero, pero ¿para quién? Para las élites. Basta viajar a la India, si queréis. El hombre, el ser humano, era esclavo y fue esclavo, y todavía sigue siendo esclavo, de otra manera, de la religión. Ahora es esclavo del Estado, quien controla, entre otras cosas, la educación. La educación también la controlan y las controlan las religiones. Tanto el Estado como las religiones institucionalizadas a estas dos superestructuras nunca les ha interesado, nunca en absoluto, la liberación del hombre, del ser humano. ¿Cuál es la relación del individuo con la sociedad? Es obvio que la sociedad existe para el individuo y no a la inversa. La sociedad existe para el pleno desarrollo del hombre, para darle libertad de tal manera que pueda tener la oportunidad de despertar en sí mismo la forma más elevada de inteligencia. Esa inteligencia no es el simple perfeccionamiento de una técnica o el cultivo del conocimiento, sino que consiste en estar en contacto con esa realidad creativa que la mente superficial no puede alcanzar. La inteligencia no es el resultado de acumular, sino de estar libre de la constante búsqueda de los logros o éxitos. De hecho, en esta película que os comenté el otro día, The Fastest Indian, la historia de este neozelandés con una moto antigua de 40 años, no puedo contar mucho más para no desvelar la película, el motivo, casi sin recursos. Esos son ejemplos reales de qué es motivarse, qué es insistir en lo que quieres, en tu sueño, lo que llamamos todos, el sueño. En el que esa obsesión de ese personaje real, primera, no usa a nadie para su beneficio, primera. No hace daño a nadie. Sus consecuencias, sus actos, la intensidad de su obsesión muestran un ejemplo de superación. Esto suena fantástico, resulta fantástico, en la película resulta fantástico, te puede llegar a saltar algunas lágrimas, pero esto literalmente no vende. El sistema no lo quiere. La inteligencia nunca es estática, no es posible copiarla ni estandarizarla y por tanto no se puede enseñar, solo podemos descubrir desde la libertad. La voluntad colectiva y su acción, lo cual es la sociedad, no ofrecen esa libertad al individuo, porque la sociedad, al no estar bien coordinada, siempre será estática. La sociedad se ha creado, se ha constituido para beneficio del hombre. No tiene ningún mecanismo independiente que sea propio. Los hombres pueden apropiarse de la sociedad. Los hombres que dejan de ser individuos para ponerse una máscara que se llama corporación, Estado, teocracia, religión, fundación, lo que os dé la gana. Y que se llena de necesidades de control hacia los demás. Los hombres pueden apropiarse de la sociedad, conducirla, moldearla o tiranizarla según sus estados psicológicos, pero la sociedad no es la dueña del hombre. Puede influenciarle, eso sería el espacio del que habla Joe Dispenza. Pero el hombre, el ser humano, tiene la posibilidad de desarticularla. Hay un conflicto entre el hombre y la sociedad, porque el hombre está
internamente en conflicto entre aquello que es estático y aquello que es dinámico. La sociedad es la expresión externa del hombre y el conflicto del hombre con la sociedad es su propio conflicto interno. Ese conflicto, tanto interno como externo, seguirá existiendo hasta que se despierte la forma más elevada de inteligencia. El hombre nosotros, el ser humano no ha trascendido. Estoy leyendo a Suetonio, hace 2000 años, los Césares de Roma. El paso de la supuesta república democrática, que era corrupta en su máximo nivel, que acaba en unas dictaduras romanas, reflejos de hace 2000 años de las mismas cosas que ocurren hoy. El ser humano no hemos progresado mucho tecnológicamente, sí, pero no. Estamos en venta constantemente. Todo está en venta. Somos producto, hoy más que nunca. Además de entes sociales, somos individuos. Además de ciudadanos, somos hombres, seres humanos. Somos personas divididas por el sufrimiento y el placer. Si queremos que haya paz, tenemos que comprender cuál es la correcta relación entre el hombre y el ciudadano. Sin lugar a duda, el Estado prefiere que solo seamos ciudadanos. Pero esa es la estupidez que cometen los gobiernos. Nosotros mismos preferimos ser ciudadanos antes que individuos. Es más fácil, por cierto. Porque es más fácil ser ciudadano que ser humano. Ser un buen ciudadano consiste en actuar eficientemente dentro del modelo de una sociedad determinada. Pero al exigir al ciudadano eficiencia y conformidad, le endurecen y lo hacen cruel, para que de esa manera sea capaz de sacrificar al ser humano y convertirse en un ciudadano. Un buen ciudadano no es necesariamente un hombre bueno. Un buen ciudadano no es necesariamente un hombre bueno. Sin embargo, un hombre bueno será indudablemente un buen ciudadano, aunque no de una sociedad o de un país en concreto. Ante todo, será un hombre bueno. Sus acciones no serán antisociales, no se enfrentará a otros, vivirá cooperando con otros hombres buenos, no buscará tener autoridad, porque él no tendrá autoridad. Será capaz de actuar con eficiencia sin ser cruel. El ciudadano trata de sacrificar al ser humano. Pero aquel cuyo interés es descubrir la forma más elevada de la inteligencia rechaza con naturalidad las tonterías del ciudadano. Como consecuencia, el Estado estará en contra de ese hombre bueno, de esa mujer inteligente. Pero esa persona, ese hombre, esa mujer, estará libre de todos los gobiernos y países. La persona inteligente creará una sociedad buena, pero un buen ciudadano no creará una sociedad buena en la cual el hombre pueda ser altamente inteligente. El conflicto entre el ciudadano y el hombre es inevitable mientras predomine el ciudadano. Sin embargo, cualquier sociedad que deliberadamente ignore al hombre estará condenada al fracaso. La reconciliación entre el ciudadano y el hombre tan solo es posible cuando se comprende el proceso psicológico del hombre. Al Estado, a la sociedad actual, no le interesa el interior del hombre, solo le interesa el ciudadano, en lo externo, el número, el voto. Pero aunque la sociedad niegue lo interno del hombre, lo interno siempre vencerá a lo externo y destruirá los planes astutamente diseñados por el ciudadano. El Estado sacrifica el presente por el futuro. Siempre se reserva para el futuro. Considera más importante el futuro que el presente. Sin embargo, para el hombre inteligente lo más importante es el presente, el ahora y no el mañana. Solo se puede comprender lo que es cuando el mañana pierde importancia. Y esa comprensión de lo que es produce una transformación en el presente inmediato. Esa transformación es la que tiene enorme importancia y no cómo reconciliar al ciudadano con el hombre. Cuando esa transformación se produce, termina el conflicto entre el hombre y el ciudadano. Es con estas preguntas que nos lanza Krishnamurti
tan peculiar siempre, y que tienen que ver con una holografía, es decir, esa vida espiritual de la que hablamos, ese descubrimiento interior, pasa por la duda, por el preguntarnos dónde estamos, qué estamos, cuál es nuestra educación, dónde vivimos, qué hacemos en lo cotidiano. Por eso a mí me gusta tanto Krishnamurti y cada día más. Paro aquí, en este capítulo acerca del individuo y la sociedad, y seguiremos en los próximos días con esta vibración cuántica para andar un poquito más en las estructuras en las que vivimos, en esa ceguera que tenemos, en un mundo cada día más desquiciado, que promete y promete, siempre a futuro, nunca en el ahora, y que ha entregado, sobre todo, discordia mental. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, hasta mañana.